de nuestros tiempos, Juan José Benítez. Bienvenido, Juanjo. Muchas gracias. Juan José Benítez, a quien ustedes conocen muy bien, es periodista y escritor, autor de numerosos libros, pero sobre todo autor de una serie que ha supuesto pues la conmoción para muchos lectores. Se trata de la serie Caballo de Troya. Él dice que ha recorrido más de 4 millones de kilómetros por todo el mundo y computa solamente los viajes largos a lo largo de 21 años de investigación. Pues precisamente esta noche tenemos aquí en él el cúmulo de todas esas experiencias. Difícilmente, creo yo, se puede encontrar una persona que haya acumulado tanto conocimiento, tanta experiencia relacionada con el tema que hoy nos ocupa, el tema de los ovnis. Juanjo. Bueno, creo que te debo aclarar una cosa muy importante, y es que después de tantos kilómetros y de tanto trabajo y de más de 10.000 testigos interrogados personalmente por mí, etcétera, pues estoy casi al cabo de la calle, no tengo ni idea del tema. Estás casi como cuando empezaste. O peor, o peor. ¿Puedes decirnos qué es un ovni? Vamos a empezar por ahí. Hombre, un ovni es un objeto volante no identificado, que efectivamente pueden ser muchas cosas. Pero el sentido popular, desde hace muchos años que ya se le da esa palabra, yo creo que está identificada sabiamente por el pueblo, por la gente, como astronave o nave no humana. ¿Estás viendo en la pantalla? ¿Son así? Pues efectivamente, hay muchos modelos, ¿no? Como en los coches de la Tierra y en los aviones, sí. Fundamentalmente son discoidales, hay de dos grandes tipos, por lo menos lo que sabemos los investigadores, que son los pequeños o de exploración, y las grandes, las naves nodrizas de las que se ve entrar y salir a las más pequeñas. Esa es la forma y el aspecto. ¿De qué material crees tú que pueden estar construidos? Pues hombre, por los testimonios de personas que han tenido la fortuna o la mala suerte de acercarse incluso a estos objetos, y por supuesto por análisis que se han hecho de supuestos restos, etcétera, son aleaciones que no son conocidas en la Tierra por el grado de pureza de las mismas. ¿Y de dónde crees tú que pueden venir los ovnis? Pues hombre, usando la lógica, que tampoco tiene mucho que ver la lógica con el tema que nos ocupa, pero en fin, no tenemos otra, yo creo que procederán seguramente de nuestra propia galaxia. ¿Y por qué no de otras galaxias? ¿Y por qué no de mundos paralelos, de dimensiones desconocidas? Ya sé que esto hace irritar a los científicos, pero bueno, hace 500 años Cristóbal Colón no hubiera entendido lo que es un Concorde. ¿Se podría pensar incluso que los ovnis, como dicen algunos, podrían venir del futuro? Es una hipótesis que también se baraja. ¿Por qué no? Yo me inclino a pensar que la mayor parte de ellos no son astronautas o arqueólogos en el tiempo, aunque podría ser. Esta posibilidad, esta hipótesis de que vinieran del futuro significaría que son nuestros tataranietos o los tataranietos de nuestros tataranietos los que nos visitan. Evidentemente, hoy el dominio del tiempo es algo que nos suena a ciencia ficción. Pero bueno, hace 200 años nadie podía imaginar que a alguien se le viera el esqueleto sin matarlo. Y todos sabemos, y todos hemos pasado por una pantalla de rayos X. Hablan incluso de gentes que, como hipótesis, que podrían ser civilizaciones antiguas, pasadas, que han encontrado grados de desarrollo desconocidos para nosotros, que están volviendo, que en un momento determinado se marcharon de la Tierra. Yo creo que todas las hipótesis son válidas, porque no tenemos la certeza de ninguna. De ninguna de ellas, efectivamente. ¿Quién los ha visto, Juanjo? Pues yo creo que son millones de personas. El otro día, en unas investigaciones que estaba haciendo en Baleares, me di cuenta de que estamos llegando a un 10% quizás del conocimiento de casos de ovnis, y me quedo largo. Es decir, hay más de un 80% de personas que se callan. Son millones y millones a lo largo de toda la historia. En particular, tú mismo dices que lo han visto pilotos de aviones, pilotos de Iberia incluso, sí, hay militares. De todas las profesiones. Curiosamente, quizás por sentido común, el mayor porcentaje son personas, digamos, sencillas y normales, que además es el prototipo humano. Y si tienes que explorar, pues exploras al prototipo humano. Cierto. Pero hay obispos que los han visto, hay canónigos, hay pilotos de combate, hay ranas, hay hombres, hay buzos, hay políticos. ¿Y es verdad también que lo vieron los astronautas en alguna de esas misiones espaciales? Pues parece ser que sí, hay bastante información que se ha ido filtrando con el paso de los años, no solamente en la Luna, sino sobre todo en los vuelos orbitales, que han sido filmados, fotografiados, que luego se les ha dado interpretaciones convencionales como siempre, ¿no? NASA y el ejército procuran quitarle hierro al asunto, ¿no?
pero hay informaciones muy buenas, fidedignas, de personas que saben que en la Luna, por ejemplo, han pasado cosas que no conocemos. Hablaremos de eso también, de la Luna. ¿Hay zonas que podríamos considerar calientes, en el sentido de que los avistamientos se produzcan con mayor asiduidad? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, aunque reconozco que hay zonas, como pueden ser las Baleares, Canarias, partes de Andalucía, por ejemplo, incluso algunas de Galicia, donde hay un mayor número de avistamientos. Pero probablemente se debe, primero, a que hay más investigadores en esas zonas. Segundo, los cielos son mucho más limpios y bueno, hay más posibilidades de verlos. Yo he paseado por las montañas de León o por las Urdes en Extremadura o por los lugares más recónditos del planeta y no conozco una sola aldea donde no haya alguien que realmente no haya visto una cosa. Ojo, hacemos un paréntesis y puedes comentar. Estas imágenes que se están viendo nuestros espectadores, pertenecen a un suizo, Mayer. Las tomó en una película de 8 milímetros. ¿Qué se sabe de ellas? ¿Son ciertas o no son ciertas? Bueno, hay una vieja polémica respecto a estas imágenes y a las fotografías que también tomó Willy Mayer desde hace ya bastantes años. Hay opiniones muy encontradas. La verdad es que se tiene una duda razonable sobre la autenticidad. Hay unos informes que yo creo que son muy buenos de unas piezas, unos trocitos de metal que quedaron en uno de estos avistamientos que fueron analizados en los Estados Unidos y aquello no era humano. Desde luego, las aleaciones no correspondían a la tecnología humana. Pero, repito, hay una duda razonable, pues porque siempre, como en todas partes, hay gente que opina que sí, otros que no. La mayor parte de los que opinan que no, sin conocimiento de causa. Hay mucha descalificación gratuita. Gratuita, pues como en todos los órdenes de la vida. Yo creo que el pueblo español nos distinguimos precisamente porque hablamos de todo lo que no sabemos. ¿Tú has visto alguna vez un ovni, Juanjo? Yo he visto unas 4 veces, digamos, con claridad, bastante cerca. ¿Puedes contarnos alguna de esas experiencias? Sí, la última fue... ¿Dónde fue y cómo? La última en Brasil, en compañía de otras personas, en Sao Paulo. Se abrió el cielo, que estaba muy nublado, y descendió un objeto, una esfera de luz enorme, prácticamente casi en la vertical nuestra. Fue unos segundos, volvió a desaparecer por el mismo pasillo que se había abierto entre las nubes. ¿Estabais advertidos de que iba a ocurrir o fue espontáneo? No, fue espontáneo. Lo que pasa es que yo venía de una cena con una mujer que conocía toda mi vida desde la infancia y yo acababa de conocerla. Y aparte de esta experiencia anteriormente... Luego he visto también en el Mediterráneo con unos pescadores, yo regresaba, fue en julio del 83, que luego hubo una interpelación al entonces ministro de la Defensa español, Narcís Serra, de unos objetos que se vieron en Castellón, Madrid, etc. Y me acuerdo que yo llevaba una linterna muy potente, que la llevo en mis investigaciones, que tiene 2 kilómetros sin dispersión, y le lancé el haz de luz desde la barca donde yo iba navegando, y entonces el objeto llevaba una especie de estela, y en el momento que incidió la linterna, cortó la estela y se quedó solamente el cigarro puro ovalado, Lo vistes claramente. En silencio por la costa. Por eso tú no tienes ninguna duda de que existan, los has visto. Yo no tengo ninguna duda, incluso aunque no los hubiera visto. Es decir, que es que después de tantos años, de tantas pruebas, de tantas personas de fiabilidad y gente muy capacitada que los han visto, sería del género tonto que yo pudiera tener dudas. Hombre, tengo dudas sobre otras cosas. Quiénes son, de dónde vienen. Sí. Pero sobre la existencia de esas astronaves no humanas, por supuesto. Dicen que los ven entrar y salir en las aguas, en los mares. Hay muchos casos. Y además es lógico, porque los mares son, digamos, un refugio de emergencia muy interesante. Hay casos de hombres ranas, de buzos. Yo sé de un hombre buzo, un rana militar que falleció en las costas españolas a consecuencia probablemente de la proximidad de una de estas naves. Pero hay infinidad de barcos que los han visto entrar y salir, pescadores. El 31 de marzo, reciente, los pescadores de Castellón, de Burriana, tuvieron un encuentro muy interesante, que luego los que yo llamo los vampiros y los ufólogos de fax dicen que era una chatarra espacial, una reentrada, cosa que es imposible. O meteoritos o cosas así, ¿no? Sí, se buscan explicaciones que, bueno, la sociedad se queda tranquila, no investiga, pero cuando investigas un poco te das cuenta de que no puede ser. En algunas zonas, también en zonas españolas como en Canarias, algunas personas afirman haberles visto a ellos, no solamente a las naves, sino a sus tripulantes. ¿Cómo son, Juanjo? Bueno, hay muchos testimonios. En Estados Unidos hay un banco de datos en el que figuran más de 3.000 informes de humanoides. El 80%, el 70%, un porcentaje muy alto, son humanos. Hollywood nos ha hecho un mal servicio
Ni tienen antenas, ni son pulpos, ni son lagartos, verdes. Ni lagartos tampoco. Ni son verdes. O sea, tiene un aspecto como el nuestro. Son humanos, más altos, más bajos, hay unos seres de 1 metro, 1,10 m, con cráneos muy grandes, con occipitales muy grandes, con diferencias en los ojos o en la boca, y luego hay un porcentaje más pequeño que no corresponden al aspecto humano. Es curioso porque siempre nos planteamos la misma pregunta, pero ¿se parecen a nosotros? Y yo creo que habría que plantear la pregunta nos parecemos al a revés. ellos. Si nos parecemos a ellos. ¿No será que nosotros nos parecemos a ellos? Hay otro tipo de personaje muy esbelto que miden 2 metros, 2,5 metros. También, los famosos altos y rubios, que han sido vistos en muchas ocasiones, por supuesto. Ahí entramos en un tema mucho más difícil y delicado, porque ya no serían solo científicos o astronautas, sino alguna especie de seres, como decía mi abuela, de ángeles de la guarda, que yo no descarto, ¿por qué no? Que tuvieran relación, hablaremos también de esa relación, de esa vinculación con la Biblia. ¿Y cómo se comunican ellos con nosotros, con los seres humanos? Pues según los testimonios que recogemos hay de todo. Hay gente que habla... Yo recuerdo un ingeniero inglés, tuvo un encuentro en Sudáfrica hace ya unos cuantos años y hablaban en inglés correcto, sin acento. ¿Pero pronunciando o telepáticamente? Sí, pronunciando con el idioma natal del testigo. En otros casos no se entienden para nada porque unos hablan un idioma desconocido y el testigo habla su lengua. En otros casos hay comunicación de ideas telepática. Es muy interesante porque es verdaderamente el lenguaje ideal, claro. El lenguaje de las imágenes. Sí. Y otros por señas. Y otros no hay absolutamente ninguna comunicación. Uno sale corriendo por un lado y el otro sale corriendo por el otro. ¿Dónde se producen estas comunicaciones, estos encuentros habitualmente? ¿Dónde se dan? ¿En lugares habitados? Pues ¿en el campo? El porcentaje más alto que tenemos registrados son lugares más bien aislados. Es decir, no existen contactos, aunque los hay también. No hay comunicación física habitual en grandes núcleos urbanos, pero sí en campos, en carreteras, en lugares aislados. ¿Qué hay de verdad en esos supuestos encuentros sexuales entre esos seres del espacio y algunos seres humanos? Pues algunos casos han sido muy bien investigados y parece ser que son ciertos. Y digamos que entra dentro de la lógica, entre comillas, de unos seres que pueden estar haciendo experimentos, de la misma manera que hay infinidad de casos de abducciones y secuestros donde a los testigos se les hace un chequeo médico, también entre comillas médico, pues completo, es decir, desde analizarle la dentadura hasta ver si una señora está embarazada, introduciéndole una aguja por el ombligo, cosa que hace 20 años pues, o 30 años no se conocían en medicina. ¿Tú conoces casos de personas que, algunos dicen que han estado en el interior de una de estas naves, que han sido sometidos a una minuciosa exploración y que, por supuesto, han perdido la noción del tiempo mientras estaban allí? Y algunos llegan incluso a afirmar de que les ha sido implantado un pequeño artefacto en su cabeza. Sí, hay algunos casos en los que los testigos aseguran que o fueron conscientes o creen que en un momento determinado se les pudo implantar algún pequeño mecanismo. ¿Con qué intención se podían hacer esas cosas? Pues hombre, yo supongo que por el hecho de hacer un seguimiento, cosa que no me parece nada raro. De la misma manera que marcamos nosotros a las aves migratorias, o a los delfines. O a los delfines. Claro, y hacer un seguimiento de las personas. Aunque yo creo que no, dada la tecnología que tienen, que es mágica, quizás de 1 millón de años o más, no necesitan tampoco implantar nada. Basta con que los vayan siguiendo por allá por donde van. Yo sé de muchos casos de gente que ha tenido encuentros cercanos de niños y los han vuelto a tener al cabo de 40 años. ¿Con los mismos personajes o con otros diferentes? ¿No recuerdan pues, ellos? Muy próximos o muy semejantes. En general, estos encuentros entre humanos y no humanos, ¿qué impacto producen en el humano? Pues es curioso, Félix, porque hay un porcentaje muy grande de personas que quizás no tienen un nivel espiritual o incluso cultural demasiado alto, donde el shock no es demasiado fuerte o importante, aunque el susto sí lo es. Y luego hay una serie un índice menor de personas que quizás tengan un nivel cultural mayor, donde, claro, se replantean todo en su vida. Yo conozco un médico en Canarias, muy conocido, muy famoso, que este hombre, después de ver una de esas naves transparentes, con 2 seres muy altos en su interior durante una serie de minutos, en compañía de 2 personas más, este hombre necesariamente se replanteó su vida desde el principio. Y ahora es un hombre mucho más humano. ¿Conoces algún otro caso que
que se ha opuesto, es decir, alguien que se haya deteriorado en sus relaciones con los demás, en su calidad de vida como consecuencia de un encuentro? Sí, eso suele ocurrir además con los llamados contactados, por lo menos de la vieja ola, porque los nuevos contactados tienen una filosofía distinta, ya no son tan mesiánicos, pero aquella gente terminaban casi destruidos, a nivel familiar, a nivel mental, a nivel profesional. ¿Tú has tenido algún encuentro personal con ellos? Yo no estoy seguro. Y si lo estuviera, creo que no te lo comentaría. Entonces no te puedo no te puedo pedir que nos cuentes tu duda. Pero no te lo comentaría por una razón muy sencilla, porque yo soy un tornillo transmisor. Yo procuro investigar y contar lo que otros ven. No creo que lo que yo pueda tener a nivel personal pueda ser interesante. Es muy interesante, pero si no quieres o no puedes contarlo... Es que no estoy seguro, te digo honradamente. Yo recuerdo, y esto no lo he contado nunca, empiezo a recordar ahora que cuando yo tenía 6 años tuve algo en un pueblecito muy pequeño de Navarra. Y hace muy pocos meses yo he empezado a recordar ya con datos lo que era una sombra que me mortificaba y que me atormentaba. Te agradezco esa confianza y esa confidencia. Hay personas, sin embargo, que lo recuerdan al parecer con mucha nitidez. Los encuentros que han mantenido con seres de, ¿cómo se llaman ahora? Seres del espacio. Con nosotros hay 2 en el estudio y con ellos vamos a hablar dentro de unos instantes, justo después de esta breve pausa que hacemos para ir a publicidad. No se vayan. Seguimos. Bruno de Aquino es arquitecto y diseñador nacido en Mozambique. Allí en su tierra hace años vivió una experiencia que nos va a contar. Bruno, ¿cuál fue esa experiencia? Esto ha pasado en agosto de 83. Venía yo con mi primo en su coche. Él venía conduciendo y yo venía al lado. Y de repente en una de estas carreteras pues muy largas, que no... Un tramo recto. Sí, en un tramo de esos bastante rectos. Pues se da la casualidad que es mi primo que está, como decía yo, conduciendo, que me dice, mira ahí para arriba. Y sobre la línea del parabrisas, pues hay una luz inmensa, una luz muy fuerte, esférica, que viene siguiendo el coche. Y va siguiendo unos kilómetros hasta que en un determinado momento, pues a una velocidad pues que no se puede medir por los cánones normales, porque la verdad nunca he visto un helicóptero ni nunca he visto un avión pues moverse a esta velocidad. Esa esfera pues arranca y se para en medio de la carretera, que es una recta. ¿Qué diámetro tendría más o menos? El ancho de la carretera, fácil. ¿El ancho de la carretera? ¿8 o 10 metros? Sí, fácil. Y entonces ahí paró. Y nosotros, pues obviamente, debido a la inercia de nuestra velocidad, pues nos vamos aproximando. Y cuando estamos a una determinada distancia, pues los sistemas, el sistema motriz del coche, tal como luces, motor, en fin, frenos, pues deja de tener acción. Y nos sentimos bastante aterrorizados, la verdad, sí. Que caso que nos íbamos a estrellar contra esta cosa, esta esfera luminosa. ¿De color? Color blanco, un blanco, la verdad es de una luminosidad que jamás he visto en mi vida, ¿no? Era de un blanco que además no te encandilaba, era un blanco, era como digo yo, la esfera fosforescente, llamemos así. Y cuando estamos a una cierta distancia de esa esfera pues hace a una velocidad, insisto, un tipo de velocidad que no conozco, y para el lado derecho de la dirección del coche hace esto. Y conforme sube, pues lo veo que se va paulatinamente, pues debido obviamente a la distancia, pues reduciendo del tamaño hasta que se funde literalmente en el cielo. Y cuando desapareció, el coche volvió a recuperar. Sí, que al poco tiempo, a una cierta distancia, cuando el coche vuelve otra vez a recuperar, el coche vuelve a andar, es cuando nosotros frenamos, cuando nosotros, pues sudando copiosamente, ¿te imaginas? Bajamos del coche y miramos esta cosa que va y que en el universo se fundió. ¿Notaste alguna sensación corporal? Sí, yo lo que he notado, sabes que soy bastante escéptico en ciertas cosas, procuro ser bastante con análisis científico más que creerme en otras cosas, ¿no? Pero lo que he sentido, sí, no sé si es la propia naturaleza que te avisa de que algo está pasando. Algo había, digamos, había un momento que había un cierto silencio, había un
una cierta magia, llamemos así, por decir algo. ¿Ha cambiado tu vida en alguna cosa como consecuencia de eso o no? Mi vida no sé si exactamente ha cambiado, ¿entiendes? Sí que... Pero guardas el recuerdo como algo impactante. No vivo pensando en eso, pero esa es de las experiencias que uno tiene en la vida que te impacta. Que te impacta y que se queda. Gracias, Rolo. Ventura, tu experiencia es larga, viene desde muy atrás y está cuajada de experiencias. Cuéntanos. Viene desde empiezo el primer contacto con ellos en el año 1968. Luego, vamos a pasarlo un poco rápido, ¿no? Luego, en el año 79, con el aterrizaje de una nave en la finca de mis padres, bastante grande, una nave de 56 metros de diámetro. Y luego, antes de esto, con el encuentro con Astar Seran, que le tuvo un hijo mío. ¿Quién es Astar Seran? Es el jefe que opera sobre la Tierra. Uno de ellos, de los seres del espacio, en una palabra. La presencia de esa nave es lo que tú fotografiaste después, el lugar, la huella que quedó en la Tierra. Sí. Es lo que ven nuestros espectadores en este momento en su pantalla. Esto es lo que salió en la fotografía. Ellos me dijeron que fuera, después de haber bajado la nave, y haberlo visto bastante gente y tal, que fuera al atardecer y que fotografiara con la máquina, tirara en la zona y que iba a tener una prueba. Y en la prueba pues lo puedes ver. Se ven estas energías extrañísimas, sí. Y dices tú que anteriormente te lo había comunicado uno de los miembros, uno de esos seres del espacio, Astar Seran. Sí. ¿Tú le vistes a él personalmente? Yo le he visto una vez. ¿La has visto una vez? Y fruto de esa visión es el dibujo que mandaste que te hicieran y que también nuestros espectadores pueden ver en la pantalla. ¿Es de esta manera, Astar Seran? De esa manera, sí. Igual. Algunas veces se aparece con el mono que lleva, de color verdoso, y otras veces cuando está dentro de las casas es con túnica blanca. ¿Y tú mantienes el contacto desde entonces con ellos? Yo sí, pero ya más potente ya es a partir del año 88, cuando entro en contacto con Link, que es otro de ellos, de los hermanos de la luz. ¿Se llama Link? Link, y le llaman el mensajero de las estrellas. ¿Le has visto también? ¿También le has visto? Sí, con ese le veo constantemente, vamos. ¿Ese le ves constantemente? Sí. Y el dibujo que ven ustedes ahora en su pantalla también es hecho siguiendo las indicaciones de Ventura Muñoz. Este es tu guía, dices. Este es mi guía. ¿Qué te dice? Mi guía espiritual. ¿Qué te dice? Este es un ser, tiene una belleza impresionante. ¿Cómo te diría yo? No sabes si es hombre o mujer. Es un tipo andrógeno. Ya si nos lanzamos un poco así puede ser una teoría como lo de Los Ángeles. La belleza es impresionante la que tiene. La altura es de 2 a 2,60. Muy alto, muy grande, pero una tranquilidad de miedo, emana este ser. Y luego justicia, mucha justicia hace. ¿Qué sientes tú cuando estás ante él? ¿Qué sientes tú cuando estás ante él? Pues yo una tranquilidad muy grande. Cuando estoy mal, tengo que ir a una zona que voy ahora de la zona de los Picos de Europa, donde tengo encuentros con ellos. ¿Y esos encuentros dónde se producen? ¿En tu casa, en cualquier lugar? Sí, en mi casa, y ahora últimamente estoy yendo detrás de la zona de Garabandal, en Santander. ¿Los encuentros quién los provoca? ¿Eres tú quien los pide o son ellos? No, yo que voy a la zona, por ejemplo, ellos me han dado unos poderes después de un tiempo, entonces sano a la gente que está en estado crítico. A ver, cuéntanos esto. ¿Eso ocurre después de tus experiencias, lo de la sanación? Sí. A ver, cuéntanos. Bueno, me dieron un poder de curar, entonces un día me vino una madre que a su hijo que estaba muy mal, estaba en coma, ¿no? Entonces yo les pedí que si podía hacer algo. Ella ya sabía que yo estaba metido en todas estas cosas, ¿no? Entonces yo se lo dije y me dijeron que sí. ¿A quién? ¿A Link? Sí. ¿A tu guía? Y me dijo que sí, que había carta libre. Y entonces solamente con tocarle con el dedo del corazón, en la palma de la mano izquierda, le volvía la vida. ¿A un joven que estaba en estado de coma? Sí, de 17 años. ¿Y él está caminando ahora? He tratado a 5 personas. De los 5, 4 viven. Y una chiquita peruana, que sabes tú, esa murió. No pude hacer nada porque cuando ya fui, ya estaba con vómito de sangre. ¿Todos ellos casos de personas que están en coma, quieres decir? En coma, sí. ¿Y todos los has resuelto? Bueno, de 5, 4. Y ahora estoy pendiente de una chiquita que precisamente la he tomado con mucho cariño, no sé, yo tengo muchas esperanzas en que la voy a sacar. ¿Y qué es lo que haces? ¿Tocar? Tocar. ¿Tocar la palma de la mano con tu dedo? ¿Cómo es? Señálanos en tu mano. Este dedo. ¿Con el dedo corazón tocas la palma, cualquiera de las palmas de la mano o en las dos? No, en la izquierda y luego donde ella ha tenido la lesión. ¿Vuelves a tocar? Sí. ¿Y basta con que lo hagas una sola vez para que...? No, por ejemplo, esta chica hay que activarla bastantes veces.
¿Y estos son dones que tú tienes a raíz del encuentro con estos seres del espacio? Sí. ¿Tu vida se ha visto transformada en ese caso? Sí, se ha visto transformada y ahora, por ejemplo, pues como tengo un hijo mío que corre en motocross, pues yo voy a las carreras, he curado muchos pilotos de golpes impresionantes, de decirle hasta a los médicos decir que se quedaran inmovilizados 15 días y yo en 15 minutos ponerlos a andar otra vez por el circuito. Y cosas espectaculares, roturas de clavículas, arreglarlas. ¿Y cómo lo arreglas eso? ¿Con imposición de manos? Sí, con tocarle nada más. Simplemente. Sí. ¿Y qué dicen ellos? Ellos pues llevan mi nombre en el casco. En los cascos con que corren. Publicidad de ti. Es más, ha habido carreras de un corredor español que en Bella sabes que en los corredores se los marca con los tiempos, ¿no? Le marcaban con mi nombre. Gracias también, Ventura. Bueno, y después de haber escuchado el testimonio de nuestros amigos, de nuestros invitados, regreso de nuevo y me siento junto a Juanjo Benítez para continuar conversando. Juanjo, hay una pregunta que te guardo y es la siguiente. ¿Desde cuándo nos visitan ellos? Pues según los testimonios que hemos podido recoger en la mitología, en las leyendas sagradas, en los libros sagrados, yo creo que se pierde en la noche de los tiempos. Y probablemente porque el hombre de Cro-Magnon solo tenía las pinturas, que también son testimonios muy importantes, las pinturas prehistóricas, donde ya aparecen seres con escafandras, objetos extraños. Y probablemente desde siempre. ¿Qué es de esa piedra descubierta en Ica que tiene Cabrera, donde aparece una operación de trasplante grabada en ella? Bueno, con circulación sanguínea extracorpórea. Sí, son 11.000 piedras. 11.000 piedras que él ha podido reunir, donde hay pues todas secuencias habidas y por haber sobre astronomía, sobre hombres, entre comillas, conviviendo con los animales prehistóricos, con los dinosaurios, mapas estelares, continentes desconocidos. Si estas piedras son ciertas, y hay altas posibilidades de que sean auténticas, muchas de ellas, estaríamos ante una humanidad que vivió o pobló la Tierra o la conoció hace 65 millones de años. Casi nada. Casi nada. ¿Podemos pensar que ellos han participado en nuestro proceso evolutivo? Pues hombre, yo creo que es una hipótesis interesante. Yo no creo en la casualidad, lo he dicho en alguna ocasión. En todo caso, es el disfraz de Dios. Pero, ¿por qué no pensar que puede haber inteligencias que nosotros ni siquiera podríamos llegar a intuir que de alguna manera han ayudado al salto en la inteligencia? Desde la evolución natural hay un momento en que el ser humano, ese eslabón perdido, empieza a manifestarse como hombre inteligente. ¿Podrían ellos haber colaborado? Por supuesto que sí. Educándonos, las religiones tal vez son ellos los que nos las han dado a conocer. O por lo menos quizás han sido los grandes culpables, quizás de muchas grandes religiones, porque se han confundido los términos, se ha interpretado a astronautas como dioses, o astronautas como diablos o como demonios. Incluso seguramente han sido responsables de una normativa, de unas leyes, de unos códigos. Incluso de cosas más convencionales, como puede ser actividades de la vida ordinaria. También supuestamente ellos han sido instructores en el pasado de los seres humanos. A mí me parece normal y lógico el que de repente se pueda cultivar el mijo, el trigo, de que se conozca la vid. Me cuesta mucho trabajo que eso sea casualidad. Ahí hay una mano inteligente en la noche de los tiempos, que luego sí, el ser humano, por supuesto, ha ido evolucionando y perfeccionando. En Palenque hay un vestigio que tal vez guarda relación también. El astronauta, sí, supuesto astronauta. Yo he estado allí algunas veces, he visto esa famosa lápida. No estoy muy de acuerdo con que sean los restos de un supuesto extraterrestre. Creo que podría ser descifrado cuando se conozca la escritura jeroglífica de los mayas que rodea esa lápida. Lo que ocurre es que es muy espectacular, porque parece un señor metido en una cápsula. Pero cuando se ha levantado la tumba, en 1952, se vio que era un esqueleto de probablemente un príncipe o un noble, con el cráneo deformado, y para eso necesitaba ser un niño que con 2 tablillas le iban deformando el cráneo. No es un extraterrestre, es un ser humano. ¿Tú crees que nuestro proceso evolutivo en algún remoto día de nuestro pasado pudo haber intervenido alguna manipulación genética llevada a cabo tal vez por entidades que llamamos extraterrestres? Por supuesto, yo creo que Dios usa siempre intermediarios. ¿Las cosas no suceden por generación espontánea? No. Responden a un proceso. No, Dios es muy inteligente. ¿Y pudo valerse, en tu opinión? Siempre se vale de intermediarios, siempre, para todo.
Yo no conozco a nadie que haya visto a Dios cara a cara. Y sé que existe. Es decir, que los ovnis, los extraterrestres, sus tripulantes o no terrestres, podrían haber sido emisarios desde los más remotos tiempos de nuestra historia, enviados por Dios o por los dioses. Por supuesto. Para contribuir en este proceso de maduración y de formación de la raza humana. Por supuesto que sí, lo que pasa es que no lo podemos entender ni comprender. Todavía. ¿Tú crees que en la Biblia hay vestigios? Estamos comentando cosas que a muchos de nuestros espectadores les pueden resultar muy sorprendentes. A alguno tal vez hasta le pueda herir su sensibilidad, pero son hipótesis lo que estamos planteando. ¿Tú crees que en la Biblia hay vestigios de que efectivamente en el pasado los habitantes de otros planetas, los seres no humanos, tuvieron un acto de presencia, formaron parte de nuestro pueblo, convivieron con los seres humanos? ¿Crees que así fue? Evidentemente, hay muchos pasajes preciosos en los que la gloria de Yahvé desciende sobre el Sinaí. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora, pero será después de esta breve pausa. Volvemos enseguida. Aquí estamos de nuevo. Juanjo, ¿qué podemos encontrar entonces en la Biblia como referencias o vestigios de estas presencias? Bueno, yo medio en broma suelo decir que la Biblia es el mejor libro de ovnis del mundo. Entonces yo creo que está plagada, sobre todo a la luz nueva de la investigación, donde los testimonios escritos hace miles de años sí los podemos interpretar como naves nodrizas, como los carros de fuego, la saga de los arrebatados que hay en la Biblia, que de repente se los lleva como un Elías objeto, o Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Eliseo, etcétera. Pero eso lo tienes también en los egipcios, el famoso faraón Akenatón, que ve algo a través de la ventana, los famosos discos, que cambia toda su filosofía, toda su teología y se carga a todos los dioses egipcios. O bien los aztecas, ese peregrinaje, mucho antes de que llegara Colón, por supuesto, con otra arca sagrada, con otro objeto en forma de águila que les va conduciendo por el territorio hasta que encuentran el nopal y la serpiente. Los Dogon en África, en Mali, donde tienes unas tradiciones de hace siglos que descubren a Sirio B, la estrella gemela de Sirio, que prácticamente es fotografiada en el siglo XX. El caso de Akenatón que mencionas, este faraón egipcio, es una demostración de cómo una persona puede ser transformada después de un encuentro de este nivel. Claro. Fue un faraón absolutamente atípico. Erradicó los ejércitos, estableció la paz, hablaba de igualdad entre todos. De un solo Dios. De un solo Dios. Lo que pasa es que el experimento yo creo que le salió mal a la gente que estaba organizando esa historia allá arriba. Sí, por eso fue que a los 30 y pocos años fue envenenado, murió, ¿eh? Claro, no podía ser consentido. No podía ser filosofía de ese tipo por los dioses de todos los demás, Amon-Ra, etc. Algún día, esto lo digo para nuestros espectadores, algún día hablaremos de Akenatón más despacio. Haremos un programa para dar a conocer quién fue Akenatón. Tú escribiste un libro ya hace tiempo, que eran Los astronautas de Yahvé, y en él presentabas a Jesucristo pues como un personaje relacionado con un proyecto que podríamos, de acuerdo con la conversación que estamos manteniendo, definir como un proyecto ovni. Explícanos esto, Juanjo. Bueno, ¿Qué te llevó a esa idea? Yo soy un apasionado de Jesús de Nazaret. Creo que es el gran extraterrestre. Y entiendo que si Dios es como supongo que es, una maravillosa inteligencia, una inmensa fuerza, hay muchísimas más moradas en la casa de ese padre, ¿no? Y hay mucha gente que probablemente son astronautas, o lo que entendemos como astronautas, que van con escafandras y trabajan al servicio de. Entonces yo creo que la llegada de Jesús de Nazaret, uno de los hijos de Dios, a la tierra tenía que estar perfectamente organizada. Y tenía que haber sus contactos con seres que nosotros no podemos entender ni conocer. Los extraterrestres vestidos con esos trajes que dicen que llevan, que parecen ser metálicos, brillantes, ¿podrían haber sido tomados como ángeles? ¿Serían los ángeles que aparecen relacionados en la Biblia? ¿Por qué no? Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El día que nuestros sacerdotes, de la iglesia que sea, salgan al espacio y digan una misa en una plataforma espacial o en la luna, por ejemplo, lo van a hacer vestidos de astronauta y va a ser maravilloso, porque va a engrandecer la figura de Dios. Los ovnis no nublan para nada ni empequeñecen la figura de Dios, al contrario. ¿Tú crees que se podría reescribir la historia sagrada desde la perspectiva de la intervención de los ovnis? Bueno, quizás yo no soy teólogo, lógicamente, pero muchas veces todos hemos tenido la tentación, y tú el primero, de reescribir lo que entendemos que realmente pudo ser la verdad. ¿Crees que algún día lo sabremos? Yo creo que poco a poco lo vamos intuyendo.
se va abriendo la mente muy despacio. Y entonces lo que era una nube de fuego que llevaba al pueblo judío por el desierto, hoy ya empezamos a entender que podía ser una nave que entonces no era comprendida y que tenía un papel y un trabajo concreto de misionero seguramente. Esto da la idea, como tú dices, de que todo está atado, ¿no? De que todo responde a un orden conocido, aunque no sea conocido por nosotros, pero sí es conocido por alguien o por algo, ¿no? Claro. Que no hay nada dejado al azar. Yo creo muy poco en la casualidad. Creo que es una de las palabras más blasfemas que se ha inventado el hombre contra el propio Dios. Juanjo, ¿y qué nos dices, cambiando de dirección, qué nos dices de esa especie de ciudad lunar descubierta por los astronautas que viajaron en el Apolo? Descubiertas en la Luna, precisamente. Yo al principio no me lo podía creer, pero cuando tuve la fortuna de hablar con el testigo, uno de los testigos directos, que era director de la Estación Espacial Norteamericana en el Caribe, y me contó cómo en el Apolo 11, julio del 69, los astronautas que pisaron la superficie filmaron unas ruinas. Creo que eran 14 minutos. Ruinas de viviendas. De edificios. Una especie de inmenso hangar sin techo, con sus puertas o sus ventanas muy antiguas, derruidas. Y eso lo vieron 100 y pico de personas que estaban en ese momento en la estación espacial. Y se hizo una película de 14 minutos. ¿Qué puede ser eso? Hombre, si realmente esto es así, y yo no tengo por qué dudar de la palabra de esta persona, de estas personas, pues evidentemente alguien construyó allí algo. Probablemente por el estado de antigüedad de esas ruinas, muy anterior a nuestra propia civilización. Miles de años. Es posible. ¿Qué nos puedes decir también de este proyecto, el proyecto SETI, que ha empezado a desarrollar Estados Unidos para encontrar inteligencias extraterrestres? En los arenales de Chilca. Vamos a ver unas imágenes rodadas precisamente allí en el desierto de Chilca y que pertenecen a un avistamiento anunciado, como estamos comentando. Les pido disculpas por la calidad de las mismas, pero tienen el extraordinario valor de ser un testimonio vivo. Estas son las imágenes, véanlas. Juanjo, tú conoces la historia. En el año 89 fue anunciado Asisto Paz, el líder del grupo Rama. Sí, tengo el dossier completo, efectivamente. El documento es una primicia interesantísima, ¿eh? Yo recuerdo el lugar, es un desierto al sur de la ciudad. No tiene prácticamente, o no tenía en el año 74, cuando yo tuve el avistamiento con Sixto y con Charlie, ningún pueblo, ni luces próximas. Las carreteras son, como vemos ahí, pues de arena, de pistas. Es un sitio bastante inhóspito, muy frío, y donde no existe la posibilidad de hacer demasiados trucos, sí, la verdad. Sí, sí. Ahí es donde tú viste donde tuviste aquel encuentro. Los primeros ovnis de mi vida. Los primeros. El 7 de septiembre. Yo estaba maldiciendo a todo lo divino y lo humano porque sentía una sensación de ridículo absoluta después de 2 horas de frío allí en el desierto. Ahí está el grupo Rama y Sisto Paz a la cabeza. Sí. El avistamiento parece ser que había sido anunciado para un día y ese día no se produjo. La gente tuvo que quedarse, pasar la noche, a pesar de que era una época, era verano, pero la gente debió pasar bastante frío por lo que tú cuentas ahí también, ¿no? Sí, yo es una de las cosas que no puedo entender demasiado bien, porque o los extraterrestres no llevan reloj, o no son muy formales, porque caramba, si quedan a una hora, tienen que quedar a una hora. En el caso tuyo, en el caso que contabas en tu libro, SOS La Humanidad, fueron más puntuales, por lo que tú decías. No, bueno, 2 horas y pico 2 horas. Digamos, de diferencia, pero aparecieron muy cerquita, mucho más cerca que en este caso, 200, 300 metros. Y además nos pilló a 2 grupos caminando para quitarnos el frío separados. Hubo un grupo que lo vio primero, unos segundos, nosotros nos dimos la vuelta. Y yo recuerdo que bajé los ojos pensando que me estaban tomando el pelo. Pero caramba, allí había 2 luces de un blanco impresionante. ¿Es esto algo parecido a lo que estamos viendo en este Pero momento? mucho más cerca, sí. Es algo parecido, es esa luz que se mueve en silencio sepulcral en el desierto, que es algo que te pone los pelos de punta, porque yo no conozco ningún avión, helicóptero ni nada que pueda hacer ese vuelo. Ahí está, este es el testimonio. Tú viviste precisamente esta experiencia, Juanjo. Es tremendo, es impactante, ¿verdad? Es impactante porque cuando no le encuentras una explicación lógica y racional, analizas todas las posibles explicaciones y no encuentras ninguna,
y te das cuenta de que esas luces que se están aproximando, que tienen un brillo increíble, una velocidad que no es ni corresponde a nada conocido, entonces te replanteas todo. Para mí fue un caballo de, vamos, el Damasco. Era además un día de tu cumpleaños, ¿no? Era el día de mi cumpleaños y yo te digo, pues feliz coincidencia. Sí, fui un poco porque lo había solicitado, ya que era tan sencillo, según ellos, el acudir a una cita previa, pues lo pedí. Y al cabo de varios días, pues me avisaron. Pero fui un poco a disgusto, la verdad, porque es que no me lo terminaba de creer. Sin embargo, valió la pena. Ya lo creo que mereció la pena. Juanjo, ¿y qué nos puedes contar de ese ovni que en el año 1947, el mes de julio de 1947, se estrelló en Nuevo México y al parecer el ejército americano recuperó los restos del mismo y restos también de sus tripulantes? Cuéntanos. Bueno, pues yo sé más o menos lo que creo que sabe cualquier investigador un poquito que se ha preocupado del tema. Ha habido una gran filtración de noticias respecto a este supuesto accidente, porque yo no tengo muy claro que el ovni se estrellara, o si se estrelló fue por otras razones que desconocemos. Y eso es alto secreto, es mucho más que el secreto ovni de los ovnis en general, sino que entramos en una dinámica muchísimo más complicada. Yo sí creo que puede haber los cadáveres, y probablemente a lo mejor incluso podían ser robots, eso no lo tenemos muy claro, y que a los testigos los amenazaron, por supuesto. ¿Tú crees que los gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de España y cualquiera, conocen mucho más de lo que cuentan respecto del asunto que comentamos hoy? Mira, yo llevo 21 años, tengo bastante amistad con muchos militares que tienen la mente muy abierta, pero lamentablemente no pueden dar sus nombres. Y observo la manipulación que hay, cómo nos están engañando, cómo se intoxican los informes que están sacando ahora en la desclasificación, cómo se mutila, cómo se miente, cómo se cambian las horas para que el pueblo español no se entere. Y hay que decirlo así de claro. Y si nos hacen estas cosas en los ovnis, imagínate, Félix, ¿qué no nos harán en otras cosas? Política, economía, sociedad. ¿Quieres decir entonces que sí, que saben muchas cosas, pero que las guardan en secreto y además que tergiversan la información? Absolutamente. Y además me hago responsable de lo que estoy diciendo. ¿Cuál sería la intención? ¿Con qué propósito se puede hacer eso? Manipular la verdad, desmantelar el fenómeno ovni. No interesa, por las razones que sean norteamericanas seguramente, porque todavía estamos bajo el colonialismo norteamericano, que la gente sepa que estamos siendo visitados por civilizaciones no humanas, porque no tienen sistemas de defensa. ¿Para qué sirven los radares? ¿Para qué sirven los millones y millones que se gastan en aviones de combate? Si esas naves hacen lo que quieren con ellos. Y si no, que se lo pregunten a los pilotos de combate. ¿Qué han visto ellos? Han visto los objetos con ventanillas, de día, acompañados de los radares en tierra, con velocidades impresionantes, con maniobras que no puede hacer ningún avión, ni siquiera un prototipo secreto, ni muchísimo menos. Se ha dicho en alguna ocasión que el gobierno de Estados Unidos había pactado con los extraterrestres la adquisición de tecnología puntera a cambio de no se sabe qué. ¿Qué hay de cierto? Yo, la verdad, no me lo creo. Más me parece que puede ser una maniobra de intoxicación de la opinión pública como otras, en absoluto. Yo lo que sí creo es que los persiguen a muerte, que los norteamericanos tratan de cazarlos, por supuesto, y los rusos también antes, y los ingleses, por supuesto, y los franceses también. Pero que haya habido un pacto, no lo creo. El hecho de que mantengan en secreto entonces toda esta información, ¿crees tú que es para ocultar la vulnerabilidad de nuestro planeta? Una de las razones muy importantes. Nosotros estamos pagando el sueldo de los militares, el contribuyente. Yo, bueno, no sé, cualquier persona con un poco la mente abierta puede reaccionar de una manera benévola, pero hay gente muy radical que le puede decir, ¿usted para qué quiere todos esos millones si no me está defendiendo de objetos no identificados que violan mi espacio aéreo? Sean extraterrestres o libios. Me da exactamente igual. Al parecer, puesto que sepamos nosotros, no ha habido ninguna reacción hostil por parte de los extraterrestres, tendríamos que pensar que son más civilizados, más cuerdos que nosotros, menos violentos. Por lo menos más viejos. Más sabios también. Más antiguos, distintos, con una tecnología que no podemos ni siquiera imaginar. ¿El gobierno español también oculta cosas? El gobierno español milita en segunda división, pero también oculta cosas. ¿Qué cosa oculta, por ejemplo? Están desclasificando ahora los documentos de los años 60 y tantos, 70, documentos, investigaciones que se han hecho sobre ovnis por la Fuerza Aérea Española.
Y yo tengo las pruebas, y lo demuestro, de que algunos de esos documentos están manipulados, intoxicados, mutiladas las manifestaciones de la gente que los ha visto los ovnis, e incluso cambiadas las horas para hacer coincidir el avistamiento de un avión con el planeta Venus. Estoy hablando del año 69, con el mayor descaro. Eso para que se piense que lo que se ha visto era Venus y no un ovni, ¿quieres decir? Hay una información publicada en el año 69, responsable el entonces Ministerio del Aire, diciendo: señores, aquellos pilotos con más de 9.000 horas de vuelo que vieron ese ovni de Palma de Mallorca a Madrid, vieron Venus. Lo que no dicen es que cambiaron la hora del vuelo para hacerlo coincidir con la posición del planeta Venus. Es vergonzoso. Juanjo, ¿tú crees que ellos están aquí? Podría ser. Yo he investigado casos en los que, ante mi asombro y mi sorpresa, los testigos aseguran cómo unos seres de gran altura en la playa de Conil, en Cádiz, después de tumbarse en la arena y pasarse una pequeña esfera azul, se levantaron a los 8 o 10 segundos y eran un señor y una señora normales, y caminaron hacia el pueblo y se registraron en un hotel con un nombre y apellidos alemanes falsos, mejor dicho, auténticos, pero suplantando la identidad. ¿Qué hacen aquí entre nosotros? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? Yo no lo sé, de verdad. Supongo que están investigando, que son exploradores, y también, lo que yo decía antes, quizás son los viejos ángeles de la guardia, para simplificar. Es decir, están aquí en una misión, podríamos decir, de tutela. De control, de tutela quizás, de ver cómo van las cosas. ¿Y son pacíficos? Bueno, esto no lo digo yo, lo dice el general Chamorro en una carta personal, y lo han dicho el general Manglano en otra carta personal, y lo han dicho públicamente en el Escorial el año pasado, el teniente coronel Bastida. En 25 años de investigación de ovnis en España no tenemos las pruebas de que sean agresivos o de que por lo menos supongan una amenaza a la defensa nacional, que no es poco. Gracias, Juanjo. Hemos terminado nuestro tiempo. Hay muchas más preguntas. Yo estoy seguro de que ustedes se están preguntando más cosas. Yo también, pero no tenemos más tiempo. Lo que sí haremos será traer otra vez a Juan José Benítez con nosotros para ahondar aún más en este misterioso fenómeno de los objetos volantes no identificados y de sus tripulantes. Ahora vamos a hacer una breve pausa para publicidad, pero no se vayan porque después hablaremos de numerología. Ustedes ya han oído hablar de la...